acordado? No, pudimos reunirnos vía Zoom, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Seguramente ya estarán dando a conocer un breve comunicado que sintetiza la opinión. Le podría decir yo a título personal, Sí. pero seguramente interpretando lo que es el espíritu en general nuestro, es que a nosotros nos parece positivo que este primer entendimiento, que es el que tenemos conocimiento, lo principal es que evita el default, que hubiese sido prácticamente un suicidio para la Argentina y un costo altísimo, ¿no? Y en segundo lugar, yo pienso también que es un primer paso para no continuar sembrando un montón de incertidumbre y de desconfianza en la sociedad, como además de toda la que se ha sufrido este tiempo. Ahora, eso sí, como bien se ha dicho y hemos leído, ¿no es cierto? Son los primeros pasos de una negociación que debe continuar, que tiene que tener detalles definitivos sobre algunas cosas que anunció el ministro y que se deberán traducir después en una suerte de memorándum de entendimiento, que es el que debe ir al Congreso y que esperaremos ahí para ver la letra fina, ¿no es cierto? Y es el ámbito donde se debe discutir y donde se debe aprobar o no. Es decir que, en síntesis, para nosotros, pienso yo en general, es auspicioso, ¿no? Y es positivo que haya un primer entendimiento que trate de despejar la idea de que el default lo teníamos encima en la Argentina y que despejemos incertidumbres también. Ahora hay un sendero, un camino a recorrer, el gobierno es el que lo lleva adelante y tendrá que traducirse. Hay también un comunicado del fondo donde dice que son los primeros entendimientos y que después se debe traducir en una carta de intención, donde ahí sí veremos los detalles, no deberemos adelantarnos hasta que no estén en el Congreso, que es el ámbito natural donde se debe tratar. No, y además, Negri, también este es un acuerdo por 3 años, o sea, que va a dar con el gobierno de Alberto Fernández, pero también con el gobierno de los próximos dentro de la Argentina, que puede ser lo mismo o pueden ser ustedes de la oposición o puede ser otra figura política también dentro de la Argentina. O sea que todos son responsables y todos vamos a tener que hacernos cargo de esta situación. Sí. Por eso hay que ser muy cuidadoso y así como rescatamos la idea de despejar la idea del default, está claro, por lo menos, en principio lo que se ve, que están arribando a un memorándum de entendimiento que todavía no le faltan detalles, que se ve que no se ha finalizado, que supera esta administración y que compromete a las administraciones posteriores. De ahí la necesidad de actuar con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, no equivocarnos y cuando el memorándum de entendimiento lo tengamos, cuando los detalles se hayan pulido y sabiendo de que esto es un acuerdo que lleva adelante el gobierno, ahí recién vamos a definitivamente a ver y develar qué es lo que hay en el camino. A ver si lo puedo leer un poco entre líneas, Negri, que ha dicho, vamos a ser muy responsables, hay que hacer esto de manera muy prolija. ¿Cree que dentro del propio gobierno, dentro del oficialismo, hubo enemigos también o frases que no ayudaron? Pienso en un Claudio Lozano, en un Leopoldo Moró, que decía directamente, no sería grave si no pagamos los vencimientos. Ahí estamos hablando de otra cosa, y estamos hablando de la política. Es un capítulo aparte de lo que estamos opinando, que es el anuncio que hizo el gobierno de estos primeros pasos de entendimiento. En la política, por supuesto, ahí todavía queda un camino a recorrer, a ver cómo es el comportamiento del oficialismo, que se ha mostrado en situaciones absolutamente divergentes. Ese es un dato no menor cuando se trata de rápidamente encauzar las relaciones financieras internacionales de un país que le den previsibilidad. Está claro que hay que ver, cuando esté esto, cuál es la reacción, si la reacción es de respaldo total del Frente de Todos,
si esas voces se vuelven a levantar, qué grado de incidencia, qué opina uno. Hemos visto discursos absolutamente contradictorios que veremos qué tonos se elevan o con qué tono se manifiestan en la medida que este primer entendimiento o estas bases de entendimiento se traduzcan definitivamente en un memorándum de entendimiento que cuando vaya al Congreso podamos ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Es decir, cuál es el camino que hay que andar, cuál es la ruta, de qué manera lo va a hacer, ¿no? Claro. Gonzalo Asís tiene una pregunta para usted, Negri. ¿Cómo le va, diputado? Sí, Buenas no, tardes. con gusto. Ahí cuando uno Hola, repasa sí. Uno... ¿Cómo le va? Gracias. Diputado, cuando uno repasa, digamos, por arriba los lineamientos del acuerdo, ve que hay reducción del déficit de manera gradual, pero llegando a un déficit de 0,9 en 2024, que es un déficit sano, una política monetaria y financiera que plantea la reducción de lo que es la asistencia que el Banco Central le hace al Tesoro, plantea una cuestión vinculada a la inflación que propone, digamos, reducir gradualmente la emisión monetaria, plantea reactivar el consumo y plantea que no habrá saltos cambiarios ni devaluación. Hasta esa parte, diputado, Juntos por el Cambio, ¿está a favor? Digamos, si esto es más o menos como lo que yo le acabo de leer, ¿ustedes votarían a favor? No, acá lo que está faltando es la mitad de la historia, ¿no es cierto? No, ni siquiera me pongo a discutir las cifras que el gobierno ha puesto en su boca de una conversación y una negociación que llevan ellos adelante, no nosotros. La que falta es mostrar el sendero por donde lo van a lograr, de qué manera lo van a lograr, y eso seguramente tendrá que venir en el memorándum de entendimiento, pero comprenda que, Gonzalo, que no es un dato menor saber que los objetivos que se proponen o que están negociando, si tienen un camino posible y de qué manera lo van a llevar adelante, ¿no? ¿Cuál sería el camino que no acompañaría? Prácticamente no dio detalles, nada. Pero ¿cuál sería el camino que no acompañaría? Lo que nosotros hemos dicho, le digo a título personal, nosotros procuraríamos, nosotros no estamos dispuestos a aumentar impuestos, por ejemplo. Eso lo hemos venido manifestando. Pero quiero decirle, nada de eso sabemos hasta que no tengamos un memorándum de entendimiento, cuando se abran las páginas y veamos todo lo que contiene adentro, y no solamente los enunciados, ¿no? Sino que cómo van a llegar a ellos. Claro. ¿Lamenta, Negri, que finalmente no se haya podido dar el encuentro con el presidente Alberto Fernández en su momento para explicar los puntos? No es un problema si nosotros lo lamentamos, no. Tuvimos toda la predisposición, estuvimos 15 días, ya pasó. Yo creo que el gobierno se equivocó, nos ninguneó, nos maltrató, pero bueno, de ahora en adelante está claro de que son ellos, el gobierno es el responsable de haber llevado esto adelante, y en buena hora sí que arribe, que termine bien. Vamos a ver cuando llegue todo. Pero de cualquier manera es un capítulo que nosotros pusimos la predisposición, no nos anduvimos arrastrando pidiéndola, y nos hubiese gustado, como los países serios, que se actúe de otra manera. Pero capítulo cerrado, hay que pensar la Argentina para adelante, que tiene un Himalaya a trepar, difícil, pesado, porque inclusive aún en un acuerdo, como todos consideramos que evitar un default es lo imprescindible, lo necesario para un país, el acuerdo del fondo es imprescindible, pero no es toda la economía. También tiene que haber un plan económico del gobierno, un plan de crecimiento, ¿no? Un plan sustentable en el tiempo, previsible, que vea cómo va a administrar el gasto, cómo lo va a bajar, qué va a pasar con la política de subsidios, ¿no? Qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con la inflación. El gobierno ha mostrado voluntad de andar muy de novio con la inflación porque le licúa deuda, pero la inflación no anda de novio con la población. Es a la que más mata, ¿no? En su salario y en su ingreso. Entonces, veremos cuál es el camino que elige de eso. Hoy habló algo, pero no tuvo precisiones sobre la política inflacionaria, ¿no? Claro, la última, Gonza. Diputado,
hay quienes creen que en determinados momentos de los procesos políticos la oposición, más allá de discrepar con el oficialismo, tiene que entregarle al gobierno herramientas de gobernabilidad. De hecho, cuando ustedes eran gobierno, le reclamaban eso a la oposición de aquel entonces. Más allá de lo del acuerdo, el hecho de que haya sintonía entre el fondo y el gobierno argentino, ¿va a ser que ustedes, o absteniéndose o aprobando, le van a dar esta herramienta al gobierno para que cierre el capítulo del acuerdo con el fondo, para otorgar gobernabilidad y que la Argentina pueda continuar su sendero, digamos, hacia un buen puerto? Si todo es razonable, nosotros no vamos a hacer un obstáculo. De por sí tiene un antecedente que no lo tuvimos nosotros, que fue la renegociación con los bonistas privados. Nosotros acompañamos todo eso. Se llevaron 9 emergencias también al fin de año del Parlamento. De la oposición, en este tiempo, no es que todos sean ángeles, pero la verdad es que la oposición ha contribuido positivamente y ha alertado positivamente de errores que muchas veces no quisieron escuchar. Así que no tienen que esperar por parte de nuestra ningún golpe bajo, porque está de por medio el país y se comprometen muchas generaciones hacia adelante y el futuro y el desarrollo.